Ahí está. Ya. Señores, buenas noches, buenos días y buenas tardes, donde quieran que me vean en el mundo. Este toma la calle directamente desde el frente del Congreso para todos nuestros amigos de Perú, de habla hispana en el mundo, y también a nuestro compañero de Lardo, de Chico Suárez, con BKC, en directo acá. Estoy con el señor César Celá Rabanal, el actual dirigente del grupo Sin Techo, en el cual ha estado como ponente en el evento sobre el proyecto Lima Bicentenario, un proyecto inmobiliario, en la cual también estaba soportado por el señor Bermejo, ¿no? El congresista, que gustosamente le dio un auditorio, ¿no?, del Congreso para que ciertos profesionales puedan exponer sobre la viabilidad del proyecto. Bueno, sin más, yo recuerdo de que usted ha estado haciendo un paréntesis a todo ello y exponiendo, ¿no?, la corrupción del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, también la problemática del tráfico de terrenos, ¿no?, y sobre todo también los ataques personales que usted recibía, ¿no?, por parte de ciertos elementos de dudosa procedencia. ¿Nos puede indicar, señor Rabanal, cuál es la problemática actual del grupo Sin Techo actualmente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a tu persona y a tu medio, porque como tú verás, la gran prensa no pasa nuestra problemática, a pesar que hemos bloqueado la Panamericana Norte en varias oportunidades, hemos hecho movilizaciones en Congreso de la República, hemos tomado la estación central del Metropolitano en el Óvalo Naranjal, ¿no?, etcétera, etcétera. En ese sentido, que tus medios permiten llegar a cierto nivel de la audiencia, que por tanto es importante, ¿no?, porque es el pueblo. En segundo lugar, sobre la problemática en sí, mira, nosotros hemos llegado a una conclusión. Nosotros estamos más o menos un año y pico en esta lucha. Comenzamos durante la pandemia primero a analizar y a diagnosticar la problemática. Bueno, tú no puedes, si vas a un doctor porque estás enfermo, lo primero que tienes que ver es el diagnóstico. Porque si no, el diagnóstico no es correcto, entonces la receta no va a ser correcta. Pero para buscar una solución tenemos que tener un diagnóstico del problema. Y nuestro diagnóstico es el siguiente. Hemos retrocedido más de 70 años en políticas públicas sobre vivienda y suelo urbano. ¿Por qué? Porque aquí, en los 70s, por ejemplo, tú tenías políticas que permitían la expropiación de grandes extensiones de tierras ociosas para justamente responder a las necesidades de la gente que venía a habitar Lima. Responder a las necesidades de casa propia, ¿no?, de la misma ciudadanía. Claro, hemos tenido políticas de alquileres, hemos tenido políticas de proyectos de viviendas públicas. Es más, en el 45 ya Belaúnde de Terry era arquitecto de profesión, entonces también aprobaba políticas en ese sentido. Aquí en el país había una Corporación Nacional de Vivienda, había un Instituto de Planificación de Vivienda, luego viene ya el FONAVI, en los 70. Entonces, había una serie de políticas públicas sobre vivienda y había cierto nivel de planificación, cierto nivel, pero ahora el fujimorismo enterró todas estas políticas públicas y nos ha llevado a una situación. Y lo peor es que el sistema educativo no reconoce, ¿no?, esas cosas que habían antes, ¿no? Exacto. Educación cívica ya no existe. Exacto. Ya no existe geopolítica, nada. El asunto es que nos llegó a una situación donde toda la política de vivienda del Estado y de este gobierno en particular implica bonos habitacionales. Eso es Mi Techo Propio. Y el Fondo Mi Vivienda lo que hace es financiar estos programas como Mi Techo Propio o construcción de sitio propio. Ya, bueno, eso también es Sada Goray, Marcas Group, Centenario. Claro, hace poco hemos visto a los vecinos de Lima Bonita, ¿no?, que han sido afectados, porque ellos estaban dando su dinero, dando, y a las finales la señora resultó ser una corrupta, ¿no? Y también, ¿no?, ahí está metido, ¿no?, lo que es la corporación mediática, ¿no?, con el señor Ferrandini, ¿no?, que sería la punta del iceberg. Habría que ver quiénes más están metidos, ¿no?, del negocio. No solo en Lima Bonita, claro, sino también en Chiclayo y en varias provincias donde se han desenvuelto proyectos de techo propio, hay este problema. ¿Por qué? Porque los contratos que había firmado el Estado eran con Marca Group. Marca Group, después del escándalo de corrupción y de que Sada Goray termine en cana, crea una nueva razón social, pero el Estado no lo reconoce.
Y a pesar que la ministra, por eso sería corrupta en términos políticos y morales, se comprometió a resolver estas miles de familias que han aportado plata. Claro. Ahora se hace la desatendida, mira para otro lado y no resuelve el problema. Pero el problema es de fondo, porque dicen vivienda de interés social, cuando lo que hacía Marca Group era comprar los puestos de confianza en la SUNAR, en vivienda, aquí y allá, para hacer las observaciones técnicas, superarlas, o identificar tierras ociosas para luego desarrollar proyectos inmobiliarios. ¿A cuánto compraban las tierras? ¿Cuánto tú crees que pagaban por un metro cuadrado? Metro ganga, ¿no? 15 soles, 10 soles, 8 soles. A veces menos, 5 soles, 3 soles. Claro. El precio eriazo. Pero ese es un tema de hace décadas también, en las cuales los mismos autoridades ediles también están metidas dentro de una mafia de terrenos. Por ejemplo, yo vengo de San Juan de Lurigancho. En San Juan de Lurigancho hemos tenido prácticamente un alcalde que estaba totalmente inmiscuido en el tráfico de terrenos. Hasta su hijo murió por ese tema, asesinado. Entonces, claro, lo que tú dices tiene mucha razón. Acá se ha olvidado, ¿no? O sea, con el fujimorismo se ha implantado una política de terrenos, pero solamente a concesión, ¿no? Mira, nosotros vamos a sacar una conclusión, vamos a sacar varias conclusiones. Una de ellas es que a este Estado no le interesan políticas públicas sobre suelo urbano y menos sobre viviendas públicas. No, bienestar pasó al olvido. Claro. Y promueve, por lo tanto, indirectamente, grandes mafias sobre el tráfico de tierras. Donde están involucrados algunos policías, funcionarios ediles, jueces, fiscales, etcétera. Empresarios también. Ya has visto casos como estos, digamos, pero en otro ámbito, los cuellos blancos del puerto del Callao, has visto lo de la Bajato, ¿no? Etcétera. Y ahora último lo de Marca Group. O sea que no estamos nosotros inventando la pólvora, no estamos metiendo cuentos a la gente. Eso es algo concreto y comprobable, ¿no es cierto? Hay un montón de pruebas al respecto. Entonces, el problema es de fondo. Tú para desenvolver planes de viviendas públicas, primero tienes que tener un diagnóstico del problema de la vivienda. La señora ministra Jania Pérez de Cuellar, que lo único bueno, entre comillas, que puede tener es que se llama Pérez de Cuellar, no sabe dónde está parada. No sabe dónde está parada, a pesar que el Ministerio de Vivienda es el segundo ministerio con mayor presupuesto de la República, con dinero de todos los impuestos que pagan los peruanos. ¿Por qué? Porque hasta ahora sigue manejando estadísticas del año 2016, cuando habla de 1.800.000 familias que no tendrían vivienda, está perdido en la luna, porque son estadísticas del 2016, hace casi 10 años atrás. Claro. Cuando, según el especialista Álvaro Espinosa, que tú lo has visto el día de hoy, que él es economista, graduado incluso en universidades del extranjero, como la New York School, de la institución GRADE, que es una institución también especializada en este tema, señala que serían 4,5 millones de familias. Y él ha sacado unas estadísticas en la diapositiva donde ha dicho incluso que al año serían 180.000 nuevas familias más que necesitan vivienda. Y eso se va sumando cada año. Ahora, las estadísticas de la ONU, pobreza multidimensional, también señalan lo mismo. 4 millones de familias que no tendrían vivienda. Entonces, si no sabe dónde está parada, no sabe o no tiene un diagnóstico correcto de la situación, de la problemática, entonces ¿cómo va a plantear una solución? Segundo, para desenvolver plan de vivienda pública necesitas tú 3 factores. Primero, un banco de tierra, que identifique las tierras a nombre del Estado, la registre para desenvolver un plan de vivienda pública. Luego, necesitas tú tener el saneamiento físico legal, puntos de agua, desagüe, no tipo de suelo urbano, etcétera. Y tercero, créditos baratos, para que la gente pueda pagar su vivienda. Lo primero, el Banco de Tierras no quiere. Nosotros presentamos un proyecto de ley el año pasado, planteando justamente esto, el Banco de Tierras, que el Estado intervenga, etcétera, y hasta ahora no nos hacen caso. Por eso hemos tenido que marchar, movilizarnos, luchar, bloquear carreteras, heridos, enfrentamientos con la policía, etcétera. ¿Usted ha sido arrestado alguna vez? No, pero me han querido, por supuesto, arrestar. Pero hemos tenido un bloqueo de carreteras en Ramírez en el norte, un detenido que fue el joven estudiante Jeremy, no me acuerdo su apellido. Hemos tenido también hemos tenido heridos, y a mí me mandan sobres anónimos para tratar de amedrentarme, para no salir a movilizar y revisar a los sin techo, para bloquear la Panamericana.
porque modestia aparte, somos, creo yo, una de las pocas organizaciones que puede bloquear carreteras en Lima. Entonces hay un temor por parte del gobierno cívico y militar que no gobierna de que en Lima haya una paralización de la economía, haya bloqueo de carreteras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sobre el segundo tema, que es el del saneamiento, lo hacen a cuentagotas. No hay presupuesto para eso. Ya has escuchado lo que han dicho los de CEDAPAL. ¿Ves? Como le limitan el presupuesto. Pero CEDAPAL siempre se ha visto boicoteada, ¿no? Por los intereses propios, ¿no? Claro. Porque tú sabes que lo que se vive acá en el país es el modelo neoliberal. Hay mucha gente que piensa como los neoliberales y para ellos el Estado no debe intervenir en nada en el tema de la vivienda, ni la educación, ni la salud. Si por ello fuese... Es quizás el bastión moral, ¿no? Todavía que nos queda, ¿no? CEDAPAL. Porque para tantas cosas la ciudadanía no sale, pero apenas dicen, te vamos a privatizar CEDAPAL, toda la gente sale. En el caso de la vivienda, los neoliberales no tienen cómo argumentar, porque tenemos 30 años de la ley de la oferta y la demanda y no han podido resolver el problema. Y eso que nosotros planteamos, claro, con nuestro proyecto, que sea el Estado que intervenga, y cuando pensamos que el Estado intervenga, estamos poniendo una solución a la crisis nacional. ¿Por qué? Porque sí o sí el Estado gasta plata. Cuando hay invasiones exitosas, está comprobado por los especialistas de que el Estado termina invirtiendo algo de 140.000 soles en todo el proceso de formalización, puntos de agua, desagüe, luz, pista, vereda, etcétera. Sí. ¿Y por qué eso no lo invierte de manera preventiva con un plan de viviendas públicas? Recordemos que Villa El Salvador, todo un distrito, nació de invasiones, de la nada. Y el Estado tuvo que aportar, al fin y al cabo, para su desagüe. Nosotros planteamos las ocupaciones de tierras. Primero porque las invasiones nos traen más recuerdo histórico, y segundo porque no podemos invadir lo que nos pertenece. ¿Te das cuenta? Claro. Hay un concepto ahí errado. Entonces, planteamos una ocupación porque es ocupación del territorio, de nuestro territorio. Entonces, pero cuando pensamos que el Estado intervenga, estamos hablando de que solamente la construcción de 6.000 viviendas al año, que es algo mínimo, porque el déficit anual es de 180.000, como ha dicho Álvaro el día de hoy, solamente en eso podrías tú generar empleo para cerca de 500.000 de familias. Van a obra calificada y no calificada, arquitectos, ingenieros, administradores, nada, ¿no? Claro, si no y obreros de la construcción, de la limpieza, de la pintura, y la gente que va a llevar su comercio para ir a vender. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de grandes proyectos inmobiliarios, 100.000 mínimo, cuando deberían ser 500.000. Entonces, ¿vas a generar trabajo o no vas a generar trabajo? Claro. ¿Vas a dinamizar la economía o no vas a dinamizar la economía? Por supuesto. Cemento, ¿no? Fierro, ¿entiendes? ¿Pero por qué no lo haces? ¡Es de loco! Porque el privado dice, ¿dónde está la mía? Es de loco. Es eso, pues. Es de loco, ¿te das cuenta? Claro. Porque no quieren que el Estado intervenga en nada. Prefieren que la gente viva sin nada, pagando alquileres carísimos, 500, 700 soles, o que viven los cerros. Y eso me olvida. A ver, regálale una pelota a un niño que vive en un cerro, en una esfera de 30 metros cuadrados. Claro, la pelota se va a caer, ¿no? Bueno, son bien hipócritas, ¿no? Porque durante la pandemia decía, lávate las manos, distanciamiento social, y sin embargo 3.700.000 familias no tienen agua potable. Y muchos trabajadores viven hacinados. Yo tengo afiliados que viven en Ancón, en la Calichera, por ejemplo, donde en una casa de 50 metros cuadrados viven 4 o 5 familias. El papá, sus hijos y su pareja con sus niños. O sea, viven más o menos 15 personas. ¿Y cómo va a asegurar el distanciamiento social? Viven en camarotes. Y esa es la realidad de muchos peruanos, de millones de peruanos. Por eso que este país fue el que más invirtió en el tema de la pandemia a nivel de todo el continente latinoamericano y fue el que más muertos tuvo por el hacinamiento. Y ahora, en un contexto de crisis mundial, donde las pandemias tienden a desarrollarse como las 7 plagas de Egipto, ¿cómo vas a enfrentar esto? ¿Cómo? Es dramático. Es una catástrofe social la que vivimos trabajadores sin techo. Es una catástrofe. No vas a poder enfrentar, por ejemplo, ahorita acaba de salir creo que una nueva enfermedad respiratoria para los niños en Asia,
en China, si no me equivoco. ¿Cómo le hace enfrentar? Sí ha fracasado rotundamente el Estado peruano en esta última pandemia que hubo, ¿no? Mucha gente de lo que anteriormente conseguía un balón de oxígeno a 15 soles, ¿no? Y con el relleno, la rellenada te costaba 8 o 10 soles. Ahora era un ojo de la cara prácticamente, 700 soles. Es una barbaridad. Había un jeque árabe, creo, que quería hacer plantas de oxígeno, ¿no? Para los más pobres. Lagarto Vizcarra se negó. ¿Por qué? Porque en las donaciones no hay cutra, pues. Ahora, acuérdate que Vizcarra dijo que ese edificio que habían construido para los Panamericanos, ya, los iba, después que terminaran los Panamericanos, cuando luego vino la pandemia, etcétera, a dar para desarrollar vivienda de interés social. ¿Dónde está? Ahora, el sueño de los justos. Es mentira que no hayan tierras. No, sí hay tierras. No hay muchas como antes, pero acá en Lima al menos, en lo que es Caraballo, lo que es Ancón, un poco en Santa Rosa, luego aquí en el sur, en Cañete, ¿no? Etcétera, y tiene Lima provincia, ¿no? Chancay, Huacho, Guarar, etcétera. Hay miles y miles de hectáreas de tierras ociosas. Pero si tú quieres ocupar esas tierras, pon el grito en el cielo la Marina. Y la Marina tiene un montón de secciones de tierras en todo el país, no solamente en Lima. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Que en el mismo Ancón tú tengas miles de familias, de jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, comerciantes, pescadores, que no tienen un lugar donde vivir, que viven hacinados, alquileres caros, y por otro tienes miles de hectáreas de tierras ociosas. Incluso Granny Montero tiene ahí unas tierras ociosas. ¿Cómo comprendes eso? Es de locos. Por eso la importancia de que los trabajadores sin techo se organicen, sean conscientes sobre el problema, se organicen y luchen por su derecho. Porque como dice el dicho, el que no llora no mama. Claro, eso es una realidad. Para conseguir las cosas acá en el Perú tienes que salir a las calles. Hacerles saber a tus autoridades el escarmiento social, ¿no? O sea, que las cosas que nos estás haciendo nos obligan a salir a decirte en tu cara qué es lo que está mal y qué pensamos de ti, ¿no? A eso hemos llegado, hermano, porque si no, no se consigue nada. Mira, los trabajadores, todo en la vida nos ha costado. Sangre, sudor y lágrimas. Lo poco que hemos conseguido en la vida lo hemos hecho a través de mucho esfuerzo. Yo, por ejemplo, de una familia obrera. Mi viejo era el chofer de Natro Perú cuando casi tenía una empresa pública de transporte. Claro, sí, me acuerdo de Natro. No sé si. Claro, los Mostaza, pues, ¿no? Mi viejo tenía que trabajar 2 turnos. Y a veces trabajaba hasta 3 turnos. Casi, matado. Yo me tenía que levantar a las 4 o 5 de la mañana para hacer el desayuno, luego el almuerzo. Yo vivía así, ¿no? Hasta adolescente. Esa es nuestra realidad. Claro, hace tiempo cuando los niños hacían de padres, pues, prácticamente, ¿no? De sus hermanos. Bueno, sí, pues son tiempos difíciles de antes y lamentablemente no mucho ha cambiado el día de hoy, ¿no? Pero hay una ley, la 31-31-3, de desarrollo urbano. Dice que es sostenible, pero nunca lo tomaron en cuenta. Por eso para nosotros, otra de las conclusiones que hemos sacado es que esta democracia no es democracia. Es una conclusión que hemos sacado. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir un candidato en un proceso electoral, ¿no es cierto? Y el voto supuestamente, para la democracia representativa, es el pilar fundamental de una democracia, ¿cierto? Porque tú eliges a tus representantes para el Congreso, para la presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego cuando ese candidato gana las elecciones y llega al poder, o gobierna con la casta política y económica que tiene el control de este país, y que maneja los grandes medios de comunicación, o si lo ven débil para imponer su política, lo voltea. Como es el caso de Castillo. Yo no soy castillista, yo no he sido parte del gobierno de Castillo, no por decirlo. Pero al pan y al vino. Castillo llegó por una ventaja de 40.000 votos a ser presidente de la República. Claro, Especialmente con el voto de las provincias. al ras nomás. Y eso despejando, ¿no? Las sospechas de que hubo trampa, ¿no? O sea, a favor de la perdedora. Entonces, pero lo voltearon
¿Por qué? Porque se mostraba débil para imponer más planes de ajuste contra los trabajadores. El Castillo, que tampoco había hecho grandes reformas, quería afectar los intereses de las redes nacionales mineras, nada por el estilo. Ha tenido sus defectos, pero sin embargo se ha mostrado como cierto freno, ¿no? A la gran avanzada. Había un gran factor cultural, ¿no? Porque él representaba o expresaba, ¿no?, la forma de vestir, de hablar de los campesinos, los agricultores, ¿no?, de los maestros, de un sector de los maestros, etcétera, etcétera. Entonces tenía mucho arraigo popular en ese sentido, ¿ves? Claro. Pero además era el voto, o sea, la mayoría de la población que fue a la selección de 2021 votó por él, ¿ves? Por eso es que luego cuando lo voltean, esta misma gente salió a protestar en una impresionante oleada de protestas, que luego se expresaron en las tomas de Lima, que en esto, en lo otro, ¿no? Aunque yo no había estado de acuerdo con el nombre, pero era una expresión de la protesta, ¿ves? Entonces esta democracia no es democracia, ¿por qué? Porque la democracia burguesa, representativa, interviene como una enajenación del voto, porque si tú ganas y pones tu candidato, como el caso de Castillo, lo voltean, y si gana un candidato que prometió, como Toledo, ¿no?, más educación, más trabajo, más salud, luego llega y se olvida todo lo que prometió, ese es el problema, entonces lo sostienen, a pesar que tenía menos de 10% de apoyo popular. Es que esa es la Constitución, pues, ¿no?, que no te permite fiscalizar a tus propias autoridades. Por eso te digo, no hay democracia, porque en el tema, por ejemplo, de la Constitución, la democracia, ellos podrían permitir, que son demócratas, como dicen, que hay un referéndum. ¿Cuál es el problema? Para ellos democracia es 24 horas donde tú puedas votar y una vez elegido se acabó todo, ya no puedes reclamar nada. Un referéndum está dentro de la propia base de la democracia capitalista. Sí, pues. Pero este Congreso ha hecho lo que quiere y nos ha quitado el derecho. Pues digo, en el caso de los sin techo y la vivienda, nunca nos han llamado a pedir nuestra opinión sobre esta problemática. Nunca nos han dicho, ¿están ustedes, señores sin techo, de acuerdo o no con la ley 31-31-3? Nunca. ¿Están ustedes de acuerdo con que, por ejemplo, el Ciudad Bicentenario se vaya a planificar de esta manera, se vaya a ejecutar de esta otra? ¿Me entiendes? Tampoco. Nunca nos han tomado en cuenta, como tampoco nos toman en cuenta la opinión de los estudiantes universitarios sobre su currícula, sobre su metodología de estudios, o sobre los trabajadores mineros, o sobre los trabajadores agroindustriales, que parece que se dan una huelga de nuevo, porque los maltratan. El boom de la agroexportación, ya que tanto hablan de la agroexportación, se basa, por un lado, en beneficios tributarios, y por otro, en una superexplotación de los trabajadores agrícolas. Claro, recordemos el caso de la señora Mari Carmen Alba, ¿no?, que fue denunciada por someter a tratos inhumanos a sus trabajadores, donde incluso ni siquiera les facilitaba implementos de seguridad, y uno de ellos murió, ¿verdad? Y sin embargo no hay ningún multado, no hay ningún sancionado, y mucho menos no hay nadie en la cárcel por ello. Bueno, pues, señor Zelada, ya, algunas frases finales para esta entrevista, recordando también de que va a tener un evento, ¿no?, su grupo este día domingo, puede aprovechar para hacer una invitación abierta. No, yo no tengo ningún evento. ¿No lo va a hacer? No. Escúchame, no, solamente agradecerte una vez más a ti y a todos los trabajadores que nos están viendo en esta oportunidad, decirles que para nosotros, para mí en particular, el problema de la vivienda es el problema de la tierra, porque si tú no identificas la tierra, ¿cómo se mueven viviendas públicas? Porque el problema de la tierra, para Feliciano Mariatti, es el problema de una lucha entre dos clases sociales, una clase minoritaria, parasitaria, que acapara las tierras que pertenecen a todos los peruanos para hacer negocios multimillonarios y especular financieramente sobre la tierra, y por otra, de una clase mayoritaria. Se debería empezar combatiendo una mafia de terreno, ¿no? Ese es el principal problema. Las grandes mafias de terreno son las que prácticamente impiden, ¿no?, de que tengas un derecho a una casa propia. Y por eso, y en ese sentido, creemos que la Ciudad Bicentenario es un paso adelante, pero que es necesario seguir organizarnos y luchar. Por eso llamamos a toda la audiencia que tú tienes a organizarse como trabajadores sin techo. Si es que no tienes una vivienda, pagas alquileres carísimos, vives hacinado con tu familia o vives en los cerros de forma precaria, te invitamos a que te unas, te organizas con los Movimientos Sin Techo de Perú. Tenemos un Facebook también que es Movimientos Sin Techo-Perú, y para salir a luchar. Tenemos una plataforma de lucha por banco de tierra, no los desalojos sino planes de reubicación,
por bonos habitacionales, porque el Estado intervenga en la problemática de la vivienda, porque se modifique la ley 31-31-3, ¿no? Y cuando hablamos, como te repito, de que el Estado intervenga, es una solución a la crisis económica, porque va a generar solamente con 100.000 viviendas aproximadamente 500.000 de puestos de empleo. O sea, los sin techo no solamente salimos a protestar, planteamos una solución a la crisis. Muchas gracias. Ya pues, señor Sala, más bien muchas gracias por su tiempo. Esperamos que tenga éxitos en sus luchas, y ya cualquier cosita que esté pasando, hace una marcha, todo eso, ya le voy a dar mi contacto para que estemos coordinando en futuras actuaciones de su grupo. Sabemos que su grupo no es nuevo, sabemos que su grupo tiene años de años, y bueno, nosotros lo acompañamos en la lucha, hermano. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Ya. Señores, eso fue la intervención del señor Celada, el líder de los grupos sin techo. Y bueno, sin más, señores, les agradezco su atención. Recuerden que en el link destacado están los números de apoyo. Asimismo, también compartir en mis redes. Asimismo, recordarles que también este contenido sale en diferido en mi red de YouTube y también en las redes del compañero Chico Suárez con BKC, que es el dardo para nuestra comunidad peruana allá en Norteamérica. Esto fue Toma la Calle TV, les saluda Emanuel y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.